A esta hora saludamos en vivo en Washington, D.C. a José Miguel Vivanco, él es el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, muy buenas tardes, bienvenido al informativo de NTN 24. Muy buenas tardes, Eva. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, comenzar preguntando lo que está pasando. Llevamos 2 meses desde que desaparecieran estos 43 estudiantes. Los ciudadanos mexicanos siguen reclamando justicia, siguen reclamando la información al presidente Enrique Peña Nieto, no solo desde México, desde todas las partes del mundo. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, Human Rights Watch condena también que 2 meses después todavía estos no hayan aparecido y se siga sin saber quiénes son todos los culpables. Mira, este caso es realmente muy dramático, es probablemente uno de los casos más serios en la historia reciente de México, pero al mismo tiempo sirve para ilustrar la profundidad de la crisis en materia de derechos humanos y en materia de seguridad pública, es decir, la penetración del narcotráfico en las policías, la falta de credibilidad de las policías y también del sistema judicial en México. Fíjate que en este caso, hasta ahora lo que existe concretamente es la confesión de 3 delincuentes quienes se autoinculpan, esto habrá que luego verificarlo, de la comisión del delito y de la ejecución de los estudiantes. Es usual que en México se resuelvan, entre comillas, casos importantes de abusos o de violaciones a derechos humanos con la confesión, también lo digo entre comillas, de aquellos que aparecen como los responsables de los hechos. Lamentablemente, el sistema judicial mexicano no se caracteriza por el respeto al debido proceso, por su transparencia, y por ello carece de la elemental credibilidad ante los ojos de las grandes mayorías en México. Ojalá que la prueba científica, es decir, los peritajes que se están haciendo fuera de México, pueda darnos luces confiables de lo que aquí ha ocurrido y del destino final de estos estudiantes, y ojalá también que el actual gobierno tome en serio estos problemas que son muy profundos y que requieren de reformas en materias policiales y judiciales en México. Señor Vivanco, los familiares de los jóvenes se niegan a creer esta versión de los delincuentes del cartel Guerreros Unidos, de que ya están muertos los normalistas. Incluso han diseñado su propio bloque de búsqueda para en Iguala empezar a hallar fosas clandestinas, sitios con restos óseos, y han encontrado que no se trata solamente de fosas clandestinas, sino que hay un cementerio clandestino en toda esta localidad de México. Jason, lo que los familiares piensen tiene, yo diría, alguna explicación, una justificación. Es que son décadas de mentiras, de engaños, décadas y que se han incrementado en los últimos años durante el gobierno de Calderón y durante el actual gobierno, donde la impunidad ha sido la regla y donde se han fabricado evidencias para dar tranquilidad a algunos sectores a nivel nacional, pero esas víctimas existen. Los números son realmente abrumadores, de 80.000 muertos, de 20 o 25.000 desapariciones, de miles de torturados por parte de tanto carteles como agentes del Estado. Me refiero a personal del Ejército, de la Marina, de las policías municipales, estatales y federales, y todo ello en un clima donde la verdad es que no hay investigaciones rigurosas, serias. Los jueces y los fiscales, especialmente a nivel estatal, son susceptibles de ser intimidados o corrompidos, es decir, comprados por aquellos que tienen los recursos para hacerlo, de tal modo que los resultados son pobrísimos. Y por ello entiendo perfectamente la desesperación y la profunda desconfianza de esos familiares que se niegan a aceptar esta versión oficial, y por ello es importante la cooperación internacional. Felizmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está incorporándose al proceso de investigación y va a nombrar un conjunto de autoridades, de expertos que puedan darle algo de confianza y de esperanza a los familiares y a otras víctimas de violaciones a los derechos humanos que no tienen hasta el día de hoy una respuesta creíble.
El gobierno mexicano, en boca de Enrique Peña Nieto, además ha dicho que esta semana plantea cambiar el rumbo de su política de seguridad. Llega esta decisión demasiado tarde, teniendo en cuenta que se cumplen 2 meses de la desaparición de los 43 estudiantes y, como dice usted, no solo por este caso, que bueno, ha marcado un antes y un después en la historia de México, pero de los demás casos de los últimos años, y preguntarles, ¿es México un estado fallido? Eva, el actual gobierno del presidente Peña Nieto ha actuado con una enorme, yo diría, frivolidad, superficialidad, improvisando soluciones a los problemas de derechos humanos, pero quizás lo más grave, se ha distanciado del tema. Lo considera un tema tóxico, un tema que no le da réditos políticos. Y no me refiero solo al problema de derechos humanos, que ya es muy profundo, sino también a los problemas de orden público y de seguridad. Ha preferido optar por una agenda distinta y proyectar una imagen moderna, una imagen, yo diría, ficticia de México, que nada tiene que ver con lo que ocurre al interior del país, en estados como Nuevo León, como Coahuila, como Jalisco, como Tamaulipas, como Michoacán, como Guerrero. Es que la situación no se circunscribe únicamente a los casos de Guerrero. Se extiende por todo el país en un clima de gran violencia, de enorme corrupción y de una regla de impunidad. Ojalá esta promesa del gobierno se concrete en hechos, es decir, en una política que se materialice, se implemente y que gane la confianza de las grandes mayorías porque represente un verdadero cambio. Esa sería una buena noticia para México. Señor Vivanco, ¿y por qué en este momento el gobierno mexicano no ha visto esta situación como un punto de no retorno, de reorganizar las instituciones, de reinventar las leyes que exigen para ser fuertes contra la delincuencia? ¿Cree usted que todavía no se ha tocado fondo en México? Mira, esa es una pregunta muy valiosa, muy importante, pero que me exige a mí una respuesta esencialmente especulativa. Realmente todos estamos esperando que esto sea un punto de quiebre y que obligue a las autoridades mexicanas a iniciar un cambio profundo, una revisión que no es fácil y que además va a entregar resultados en el mediano y quizás en el largo plazo. Pero eso dependerá de la capacidad de los mexicanos, de los ciudadanos de México y también en alguna medida de la comunidad internacional de ejercer las presiones necesarias. Hasta ahora, el gobierno del presidente Peña Nieto, insisto, ha tenido una actitud, yo diría, ambivalente, en el mejor de los casos, pero ha sido muy tardía su respuesta, su reacción, más bien tratando de controlar haciendo un control del daño, el control del daño respecto de la imagen de México, especialmente a nivel internacional. Por eso es que veremos si en los hechos esto se traduce en unas reformas que le den, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República las capacidades, los poderes, los recursos necesarios para intervenir de inmediato cuando se producen hechos de esta gravedad y no 10 días más tarde, cuando ya hay muy pocas pistas de los estudiantes desaparecidos, como ha sido el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, desde nuestros estudios en Washington, D.C. Muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Muy buenas tardes. Al contrario, un gran placer estar con ustedes en NTN 24.